Como dijo el doctor Martin Luther King, quien fue el líder de los movimientos de derechos civiles, la no violencia es una forma de vida para personas valientes. Considerando al derecho romano como el ordenamiento jurídico que reguló las actividades de los ciudadanos en la antigua Roma, en este video educativo hablaremos sobre la influencia del derecho romano en el ordenamiento jurídico andino y el pensamiento político contemporáneo en Sudamérica. Bienvenidos. Influencia del derecho romano en el ordenamiento jurídico andino y el pensamiento político contemporáneo en Sudamérica. Al referirnos al derecho romano y su influencia en el ámbito jurídico y político, tiene una influencia significativa en el derecho de los sistemas legales de varios países de América Latina, incluido Ecuador. Sin embargo, es importante destacar que la influencia y la adopción directa del derecho romano varían según el país y su contexto histórico y cultural. Partiendo de ello, abordaremos algunos puntos de importancia en este análisis. Punto número 1. La influencia del derecho romano en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. Tenemos que el derecho romano tiene su influencia directa y permanente en el ordenamiento jurídico ecuatoriano en lo siguiente. Codificación. El derecho romano ha contribuido a la sistematización y codificación del derecho en Ecuador, especialmente en la redacción de códigos civiles y comerciales que se inspiran en los principios romanos. Principios jurídicos. Muchos de los principios fundamentales del derecho romano, como la igualdad ante la ley, la presunción, la inocencia y la protección de la propiedad privada, han sido incorporados en la legislación ecuatoriana. La división de ramas del derecho. Ramas como el derecho civil, penal y administrativo han influido en la estructura del sistema jurídico ecuatoriano, que también se organizan de manera similar. Las instituciones jurídicas como el testamento, el matrimonio y la propiedad han sido adaptadas en el ordenamiento jurídico ecuatoriano con ciertas modificaciones para reflejar la realidad y necesidades locales. Es decir, la influencia del derecho romano en el ordenamiento jurídico ecuatoriano es evidente en la estructura, principios y normativas que rigen la justicia en el país. Como punto número 2, tenemos la influencia del derecho romano en Ecuador, Colombia y Argentina, 3 países latinoamericanos. La influencia del derecho romano en los sistemas jurídicos de Ecuador, Colombia y Argentina es significativa y se mantienen de maneras similares y diferentes debido a su contexto histórico y evoluciones jurídicas particulares. Es importante destacar una comparación en términos generales que se dan en los 3 países. La codificación. En los 3 países los códigos civiles fueron redactados con una fuerte influencia del Código Civil chileno, que incorporaba principios romanos. Esto se debe a la influencia de Andrés Bello en la codificación del derecho chileno, que a su vez fue una referencia para Ecuador, Colombia y Argentina. El derecho de propiedad. La concepción de propiedad y los derechos reales en los 3 países muestran una clara continuidad del pensamiento romano. Las obligaciones y contratos. Los principios de contratos, como el consensualismo y la obligatoriedad, son comunes en los 3 sistemas jurídicos y reflejan las tradiciones del derecho romano. El derecho de familia y sucesiones. Las normas sobre la familia y herencias, incluyendo la patria potestad, tutela y los derechos hereditarios, tienen raíces romanas en los 3 países. Punto número 3. Aspectos del derecho romano que están presentes en el ordenamiento jurídico ecuatoriano. El derecho romano ha dejado una profunda huella en el ordenamiento jurídico ecuatoriano, especialmente en áreas como el derecho de propiedad. El concepto de propiedad en el derecho romano, que incluye la idea de dominio absoluto y pleno sobre los bienes, ha sido adoptado y adaptado en el Código Civil ecuatoriano. Este principio se refleja en cómo se define y protegen los derechos de propiedad en el Ecuador. Podemos citar 2 ejemplos como el dominio y usufructo, la distinción entre propiedad plena y usufructo, que es el uso y disfrute de los bienes de otras personas, que es un legado directo del derecho romano.
La adquisición de la propiedad, otro ejemplo que son formas de adquirir la propiedad como la ocupación de accesión. La especificación y la tradición están basadas en principios romanos. El derecho a la familia. Las normas sobre el matrimonio, la patria potestad, la tutela y la herencia en el derecho ecuatoriano tienen sus raíces en el derecho romano. Podemos citar ejemplos como el matrimonio, las disposiciones sobre el matrimonio, incluyendo las condiciones y efectos del mismo, se derivan de las normas romanas. La tutela y curatela. Las figuras del tutor y curador para proteger a los menores y a los incapaces se originan del derecho romano. Las herencias y sucesiones, las reglas sobre la sucesión testamentaria e intestada siguen los principios establecidos por los romanos. Obligaciones y contratos. Los principios de las obligaciones y contratos en el derecho romano han sido incorporados de manera integral en el Código Civil ecuatoriano. Podemos citar ejemplos como los contratos, los tipos de contratos como las compraventas, los arrendamientos, el mandato y el préstamo, y los principios de sus formaciones, el consensualismo y la obligatoriedad, son directamente heredados del derecho romano. La responsabilidad contractual y extracontractual. Las bases de las responsabilidades contractual y extracontractual incluyen los daños y perjuicios. Se fundamentan en el derecho romano. Derecho penal. Aunque a menor medida el derecho penal ecuatoriano también muestra influencia del derecho romano, particularmente en la tipificación de ciertos delitos y la base para la responsabilidad penal. Ejemplos: el delito contra la propiedad. Las definiciones de delitos como el hurto y el robo tienen sus raíces en las descripciones romanas. Procedimientos penales. Algunos principios básicos del procedimiento penal, como el debido proceso y la presunción de inocencia, tienen antecedentes en el derecho romano. Punto número 4. Pensamientos políticos contemporáneos en Ecuador, Colombia y Argentina. El pensamiento político contemporáneo en Ecuador, Colombia y Argentina, 3 países latinoamericanos, es variado y está influenciado por sus contextos históricos, socioeconómicos y culturales. A continuación se presenta una descripción de las corrientes políticas predominantes en cada país, así como las razones de su prevalencia. Ecuador. Según la Constitución de 2008, Ecuador es una república unitaria. Dicha Carta Magna, la Constitución de Montecrisis, configura a Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural y plurinacional. Tiene como corrientes políticas es de centro derecha. Podemos citar que el empresario hijo del magnate bananero Álvaro Noboa, quien intentó llegar en 5 ocasiones al Palacio de Carondelet, no obstante, no es tan sencillo para la mayoría. Noboa encarna un proyecto de centro-derecha. El presidente se define como alguien que defiende la libertad, y eso significa, por encima de todo, la libertad de empresa y el liberalismo económico. Razones de prevalencia. Historia de desigualdad. En los últimos tiempos Ecuador ha tenido una larga historia de desigualdad social y económica, lo que ha generado apoyo para políticas que promuevan la redistribución de la riqueza. Colombia, su corriente política, el liberalismo y posconflicto. Características principales: la democracia liberal, que es la promoción de instituciones democráticas y políticas de libre mercado. El posconflicto y reconciliación, implementación del acuerdo de paz con las FARC, enfocándose en la justicia transnacional y la reintegración de excombatientes, la descentralización y desarrollo regional, que son políticas para reducir las disparidades regionales y fortalecer la gobernanza local, los derechos humanos y paz, prioridad a la protección de los derechos humanos y la consolidación de la paz. Razones que prevalecen: acuerdo de paz. La firma de acuerdo de paz con las FARC en el 2016 marcó un punto de inflexión en la política colombiana, centrando la atención en el posconflicto y la reconciliación, la estabilidad económica. Las políticas liberales han sido vistas como un medio para lograr la estabilidad económica y atraer inversión extranjera.
presión internacional. La comunidad internacional ha apoyado el proceso de paz y la democratización en Colombia, proporcionando asistencia y legitimidad. Argentina, su corriente política es el peronismo y populismo. Las características principales, la justicia social y el derecho laboral, que son promociones de justicia social y defensa de los derechos de los trabajadores, la intervención estatal en la economía, que son políticas económicas que incluyen la intervención estatal para regular el mercado y proteger la industria nacional, el populismo, que es la relación directa entre el líder y el pueblo, con un discurso que apela a las masas y a menudo polariza la sociedad. Nacionalismo económico, protección de la economía nacional frente a la influencia extranjera con políticas proteccionistas. Las razones de prevalencia, el legado histórico. El peronismo tiene una larga historia en Argentina, remontándose a la presidencia de Juan Domingo Perón, y ha mantenido su relevancia debido a su fuerte base de apoyo entre las clases trabajadoras. Crisis económicas. Las recurrentes crisis económicas han llevado a una desconfianza en las políticas neoliberales y un apoyo renovado a las políticas proteccionistas y de intervención estatal. El liderazgo carismático, líderes como Juan Domingo Perón, Cristina Fernández de Kirchner y otros han cultivado una conexión directa con el pueblo, utilizando un discurso populista que resuena con amplios sectores de la sociedad. En base a lo expuesto tenemos las siguientes conclusiones. Comprender la historia y evolución del derecho implica un análisis profundo de sus raíces históricas, las influencias culturales y sociales y las adaptaciones contemporáneas que reflejan los cambios globales y locales. Los diferentes contextos políticos aplicados en los diferentes países latinos reflejan cómo cada país ha adaptado la herencia del derecho romano a sus contextos históricos y sociales únicos. Por lo tanto, la influencia del derecho romano en Ecuador se manifiesta a través de su sistema jurídico continental y la incorporación de principios y conceptos romanos adaptados a las necesidades y realidades modernas de cada país. Y para finalizar, como reflexión se puede destacar que a lo largo de la historia el derecho romano ha formado en gran medida los principios legales y la estructura de los sistemas jurídicos en Ecuador, al igual que en otros países de América Latina, encontrando así vestigios de las influencias del derecho romano en aspectos como la jurisprudencia, los contratos, las responsabilidades civiles, entre otros. Por lo tanto, el derecho romano ha dejado una huella profunda en la organización política, la civilidad y el culto a la legalidad, fundamentales para una convivencia armoniosa y un orden político estable, el cual se convierte en un gran desafío en la política contemporánea actual. El derecho romano aporta al futuro abogado una visión global de un sistema jurídico y la lógica que lo estructura. Para culminar, me permito citar una de las frases célebres del emperador Justiniano el Grande. Justicia es un firme y constante deseo de dar a cada uno lo que le es debido. Muchas gracias.